aquí la ronda y tiempurista. Empieza bien la fiesta un año más. A ver, mujer, saca un quintal de pasta. Jamón y paña, rondador, porronque, champán, vino rancio para los turistas. Aprecian los productos del lugar. Abuela que pincha bien o porrón, morfeta y se conserve amigos ya. Y tu zagal, la albahaca que ha pasado, será desalentado, será fumar. Saca las banderas, papel. ¿Eh? Saca las banderas. ¿O pacto con el...? No. Pero bueno, tiene que ser a 31 de febrero. Bueno, buenos días y bienvenidos todos y todas a este homenaje de los dos guerrilleros antifranquistas muertos el 31 de octubre de 1944. Antes de comenzar con el acto es importante que todos y todas sepamos cómo esta historia llegó a la Asociación Charata para que tanto la exhumación como este acto fueran posibles. Luciano de Tolosana fue la persona que vivió la historia y se la transmitió a Mariano Diest, vecino de Fuencalderas y miembro de esta organización. Le contó que en este cementerio en el que nos encontramos hoy habían sido enterrados dos guerrilleros antifranquistas en un enfrentamiento con la Guardia Civil. A partir de entonces, las tres asociaciones, Charata, Arico y el Batallón Cinco Villas, junto con Luis Pérez, investigador de los maquis de la zona, quien financió el alojamiento, comenzaron en un acto de reivindicación y de forma altruista ante la falta de subvenciones y de apoyo por parte de las instituciones. Decidieron llevar a cabo la exhumación en 2015. Hoy estamos aquí para homenajear a estos dos guerrilleros,
desconocidos asesinados en el 44, pero también para reconocer a algunos de los guerrilleros más conocidos de la zona, para los que también en parte dedicamos este acto. Ellos son Antonio Navarro Beamonte, o el comandante Navarro, de Biel; Félix Lacuey Barta, de Sos; Mariano Navarro Acín, o el Tuerto de Fuencalderas, de aquí de Fuencalderas; Félix Burguete García, de Luesia; Antonio Frutos Vidosa, o Maestro Agüero, de Agüero. Bueno, y sin más dilación, damos paso al acto de homenaje que inicia Cristina Sánchez, historiadora y colaboradora con las asociaciones, que leerá un manifiesto elaborado por las tres. Bueno, buenos días a todos y todas y gracias por haber venido aquí. Vamos a hacer un brevísimo repaso al contexto histórico de por qué estamos aquí. Año 1944. Han pasado 5 años desde el final de la Guerra Civil, pero no ha llegado la paz a millones de hogares de españoles derrotados. Cientos de miles de ellos sufren su oposición al nuevo régimen en las cárceles y miles de ellos serán fusilados tras el paripé judicial de un consejo de guerra militar. Mientras tanto, otros cientos de miles de compatriotas se han visto obligados a abandonarlo todo y muchos de ellos siguen luchando contra el fascismo, ahora encarnado en la figura de la Alemania nazi y sus aliados fascistas, en la Francia ocupada, en los desiertos de Libia contra el Afrika Korps o en las gélidas estepas rusas. Producido el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, Francia será liberada en los siguientes meses, en parte por los aliados, pero grandes zonas serán liberadas por la acción de los distintos grupos que forman la resistencia. Entre esos partisanos, guerrilleros o maquis, están miles de esos luchadores antifascistas españoles que llevan a sus espaldas casi 10 años de constante lucha. Todo el sur de Francia será liberado de la ocupación alemana por el maquis español y en muchas otras regiones colaborarán a ello. Tras tantos años de lucha, los guerrilleros españoles exiliados en Francia y agrupados en torno a la Unión Nacional Española, promovida por el Partido Comunista, piensan que las tornas han cambiado. Abandonados por las democracias europeas durante la Guerra Civil, consideran que ahora que se acerca el final de la Alemania nazi y de la Italia fascista, los aliados les apoyarán en su lucha contra la España franquista. El 19 de octubre de 1944 lanzan la llamada Operación Reconquista de España sobre el Valle de Arán con la finalidad de liberar una pequeña porción del territorio español y forzar el apoyo a su causa. Pero de nuevo serán relegados ante el temor de las democracias occidentales, el comunismo soviético. Su abandono se sellará definitivamente con el apoyo por parte de Estados Unidos al régimen franquista, un socio fiel en su lucha frente al comunismo durante la Guerra Fría. Héroes de la resistencia en Francia y calificados de bandoleros en España, muchos de aquellos guerrilleros caerán muertos en desiguales combates contra las fuerzas del orden o bajo el piquete de ejecución. Han transcurrido otros 40 años de democracia sin que se haya avanzado significativamente en el reconocimiento a estos guerrilleros de la libertad. No se ha articulado ninguna política de Estado para investigar, anular sus juicios como bandoleros y honrar su lucha contra un régimen dictatorial. A día de hoy, muchos de sus cuerpos permanecen abandonados en cementerios y montes, desconociéndose siquiera sus nombres. De nuevo han tenido que ser los ciudadanos y ciudadanas organizados en entidades memorialistas los que impulsen este proceso. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a 2 de estos guerrilleros, cuyos nombres, por desgracia, desconocemos. Muertos por la Guardia Civil el 31 de octubre de 1944 en el paraje de Sierra Mayor, en Agüero, y enterrados en este cementerio de Fuencalderas. Para finalizar, quiero agradecer a los ayuntamientos de Biel y de Fuencalderas el apoyo que han mostrado a este acto de reparación y dar paso al alcalde de Fuencalderas. Hola, buenos días. En principio, yo soy exalcalde. Estoy en representación del Ayuntamiento de Fuencalderas porque el alcalde no puede estar, pero yo fui el alcalde que puso en conocimiento de los órganos competentes la existencia de esta fosa, de estos 2 maquis asesinados en Fuencalderas. En principio, buenos días, amigas y amigos. El día 26 de diciembre del 2007 se promulgó la denominada Ley de Memoria Histórica,
Dicha ley vino a reconocer el hasta entonces déficit existente en las instituciones democráticas, que no podían refugiarse más en postergar el recuerdo de las personas que lucharon por la libertad y la democracia, que lucharon por defender la Segunda República. Dicha ley no fue la panacea, pero sí que marcó pautas y puso en general conocimiento de los ciudadanos este hecho, y que no se podía esconder por más tiempo, y que sirvió como punto de partida para iniciar las excavaciones de fosas. Cierto es que había que haber previsto dotaciones económicas y residenciado la competencia para autorizar las excavaciones en tribunales únicos, llámese Audiencia Nacional. Cierto es también que estas dotaciones económicas y convenios con las asociaciones de memoria son de una u otra manera en función de gobiernos de derecha o progresistas. En Aragón se ha promulgado recientemente, el 8 de noviembre del 18, la Ley de Memoria Democrática, que acota todavía más las actuaciones a realizar. Mañana, 14 de abril, se conmemora el 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República, y van a cumplirse 83 años del golpe de Estado que derivó en la Guerra Civil. El Ayuntamiento de Fuencalderas no puede permanecer ausente de la conmemoración, homenaje y reconocimiento que fue el primer régimen moderno, realmente democrático de la historia de España. Asimismo, tampoco puede olvidarse a todas las personas que fueron víctimas de la Guerra Civil, así como los que padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista, el exilio, y entre otras se encuentran varias personas de Fuencalderas. Siguen vigentes valores democráticos desarrollados entonces, contando con el escaso margen de tiempo que duró, y que impregnan la sociedad actual, que en mayor o menor medida, incluso a veces, amenazada. La defensa de la libertad, la separación de la Iglesia y el Estado, la igualdad entre hombres y mujeres, el sufragio universal, la enseñanza pública, la virtud cívica y la honestidad, el federalismo, la paz, así como el respeto de los derechos humanos, el compromiso con el futuro de los trabajadores, los derechos sociales y el bien común, forman parte de cualquier filosofía política progresista. Todos los valores dimanantes e impregnados en los llamados valores republicanos, como libertad, igualdad y fraternidad, emanados de 1789. La Segunda República fue el primer régimen que los recogió y formalizó a través de la Constitución de 1931, que sentó las bases del reconocimiento de derechos sociales y económicos avanzados, por tanto, que después ha sido el moderno estado del bienestar. El pueblo de Fuencalderas, en nombre de su ayuntamiento, habiendo realizado la denuncia de unos hechos allá por el año 2010, hoy honra y dignifica a las personas que dieron la vida por defender los valores que simbolizaron la Segunda República. Se pretende que no se les olvide, que no se instale en nuestra sociedad una amnesia que solo puede perjudicar a la democracia. En los últimos 40 años, todos los ciudadanos y las ciudadanas hemos hecho posible la construcción de una sociedad respetuosa con la libertad, amante de la tolerancia y el respeto, pero que sigue recordando la lucha y el sacrificio personal de miles de personas, entre ellos muchos aragoneses y fuencalderinos, que fueron víctimas de la guerra civil o que padecieron más tarde la cárcel y la represión de la dictadura o el exilio. Esto es lo que significa básicamente este acto, aun a pesar de que estos cuerpos que hoy volvemos a enterrar no hayan sido reclamados por sus descendientes, todo ello si tenemos en cuenta los innumerables restos que permanecen en el anonimato. Esperamos y deseamos que sean tiempos que no vuelvan a repetirse. Salud y República. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Antonio Deste, soy el alcalde de Biel. Aquí Perico ya nos ha deleitado con toda su dialéctica. Simplemente agradeceros a todos vuestra bienvenida, vuestra llegada aquí. Vamos a homenajear a estas dos personas, en principio desconocidas, pero todos sabemos que tendrían sus propios nombres y apellidos, y en nombre del Ayuntamiento de Biel les demos un descanso digno y respetuoso. Simplemente agradecer también a la Asociación La Charata, al Batallón 5 Villas, una de las muchas actuaciones que llevan a cabo a lo largo de su periplo, y en el momento que comenzaron esta actuación pues nos invitaron al Ayuntamiento de Fuencalderas y al Ayuntamiento de Biel a colaborar, y por supuesto, pues como no puede ser de otra manera, pusimos los medios disponibles, que no son muchos, somos ayuntamientos pequeños, pero que al fin les vamos a poder dar este descanso. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que uno se encuentra feliz de estar hoy aquí, después de haber participado junto a tantas y tantas personas en la exhumación y el hallazgo de los dos compañeros a los que hoy homenajeamos. Voy a leer un poema muy breve
Se llama La despedida, aunque todo el mundo lo conoce como Si la bala me da. Es una canción, es el canto de las brigadas internacionales y lo hemos elegido quizás por eso, porque es muy breve y porque creo que lo que dice es muy importante. Dice así: si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Las palabras dejad, es inútil hablar, ningún héroe es el caído. De tiempos futuros será forjador, ansiaba la paz, no la guerra. Si la bala me da, si mi vida se va, bajadme callados a la tierra. Damos paso al acto simbólico de entrega de las cajas por parte de los arqueólogos Javier Ruiz y Nacho Piedrafita a Mariano Diest y Martín Arnal, antiguo guerrillero que nos acompaña hoy aquí. Pues eso, buenos días y gracias a todos por su presencia. Cuando se planteó esta exhumación se pensó como un acto reivindicativo por dos causas. En primer lugar, en el año 2015, cuando se llevó a cabo, tanto en el gobierno central como en el gobierno de Aragón, presidido por el PP, en esos momentos la partida de memoria histórica era cero, no se hacía ninguna exhumación, bueno, sí se hacían exhumaciones, pero no con apoyo institucional. Y las exhumaciones que llevamos a cabo con Arigo, con Charata esos años, incluida esta de Fuencalderas, se plantearon como una forma de mantener la memoria, de mantener vivo el recuerdo de todas estas personas y de plantearles al Estado que sigue existiendo este problema. En esos años, aquellas famosas palabras ¿cómo se llamaba? Entre Rafael Hernando, en las cuales decía que solo se buscaban las fosas cuando había dinero, pues esta exhumación se hizo de una manera gratuita por todos los que estuvimos aquí, tanto técnicos como voluntarios. El único dinero que se empleó fue el del alojamiento y los gastos de alojamiento de esos días que estuvimos aquí. Y de nuevo demostramos que esto no se hace por dinero, se hace por recuperar a estas personas, sus historias y todo lo que ellos representan. También, en segundo lugar, lo segundo que nos planteamos es hacer una reivindicación del movimiento guerrillero, de la lucha antifranquista, que es uno de los más olvidados en este país, cuando no denostados. Como ha dicho Cristina, siguen oficialmente siendo bandoleros. Y en una zona como esta de las Altas Cinco Villas, en la Sierra de Santo Domingo, donde durante los años 40 siempre hubo guerrilleros de la zona, los que ya habéis nombrado y muchos más, y que fue un lugar de paso constante para conectar el movimiento guerrillero interior con Francia. La exhumación, como he comentado, se hizo en el año 2015, se hizo en dos momentos, estuvimos en mayo y en octubre, estuvimos trabajando entre 9 y 10 días al final, se hicieron 10 sondeos, tanto dentro como fuera del cementerio, porque pues, la historia era más o menos la misma, pero lo que no se sabía era dónde estaban enterrados. Había versiones de fuera, testimonios que dentro del cementerio, en distintos sitios, y en el último sondeo que se hizo, por ahí abajo, finalmente ya localizamos a los dos guerrilleros, los pudimos exhumar. En los años siguientes, en el 2016 y el 2017, gracias a subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza, se pudieron hacer los estudios antropológicos forenses y los análisis de ADN de estos dos guerrilleros, que los tenemos para en un momento dado poderlos entregar a un banco de datos, a un banco de ADN cuando se decida crear. ¿Y qué información nos ha dado la exhumación? Por un lado, desmonta la versión oficial de la Guardia Civil, que la tenéis en el folleto este que hemos repartido, según la cual estos dos guerrilleros hacían de avanzadilla de un grupo mayor. Al pasar la carretera por la zona de Sierra Mayor, un guardia civil les da el alto. Como van a echar mano al armamento que llevaban, a uno lo mata de un culatazo y al otro lo mata de una ráfaga de su fusil. Sin embargo, los estudios que hemos hecho, arqueológicos y antropológicos, lo que nos dice es que uno posiblemente sí que murió de la ráfaga, porque fue alcanzado por una bala que encontramos en el fémur derecho y se pudo desangrar
porque le cortó la aorta, pero el segundo de ellos sí que presentaba una fractura aquí en la mandíbula, que puede ser el famoso culatazo, y una fractura por una bala en el brazo izquierdo, pero sin embargo fue ejecutado. Miriam, cuando hizo el estudio antropológico, vio que tenía un tiro en la nuca, con lo cual la versión oficial, como siempre, es falsa. Desgraciadamente no hemos podido encontrar familias. Hemos investigado, sobre todo en el Tribunal Militar de Zaragoza, muchos juicios de guerrilleros detenidos en el año 44 y 45, pero no hemos conseguido averiguar, de hecho no hemos conseguido encontrar ninguno que a finales de octubre del 34 digan que han pasado por la zona de Fuencalderas. Pensamos que corresponden a la 522 Brigada, que entró por la zona del Roncal, pero no hemos podido averiguar quiénes son. Se puso en contacto con nosotros meses después una familia de Muel, porque uno podría ser aragonés por lo que nos dijeron aquí en Fuencalderas. Se puso en contacto una familia de Muel, por eso también hicimos los ADN para poder contrastar, porque aún tenía una hija viva. Habían perdido la pista de su abuelo en Francia en el 44, pero al final la familia se echó para atrás y no pudimos hacer la comparativa de ADN y saber si era él o no. Lo que he comentado, si algún siglo de estos el gobierno central, el gobierno autonómico le da por poner en marcha el famoso banco de ADN, tenemos los análisis, los entregaremos y igual hay suerte y alguna familia de cualquier sitio de España, pues contrastando los datos, pues podrá encontrar a su familia. Por último, quiero dar las gracias a todos los que han colaborado, a los vecinos de Fuencalderas y a todos los voluntarios que estuvieron trabajando durante la sumación y en este acto. Dar las gracias también al Ayuntamiento de Fuencalderas, que nos facilitó los permisos de la información y nos ha facilitado el nicho para enterrarlos. Al Ayuntamiento de Biel, que ha donado la lápida. A las asociaciones Arico, Charata y Batallón 5 Villa, que han trabajado todo esto. Y a Luis Pérez, que fue el investigador que nos facilitó su investigación, que en ese momento era inédita, sobre el maquis en la zona de las Altas 5 Villas y la zona de Jaca, y nos facilitó toda la información que él tenía de la muerte de estos dos guerrilleros aquí. Y fue él el que donó los 800 euros, con lo cual nos pudimos alojar y mantener los 10 días de sumación. Finalmente quiero hacer la palabra a Martín, que será uno de los últimos compañeros de estos dos guerrilleros. Él, como estos dos, pertenecía a la 186 División y él entró como guía en esos momentos por la zona del Sobrarbe, como guía de la Brigada X, si no me acuerdo mal, y es compañero suyo. Con lo cual quiero pedir un aplauso tanto para Martín como para los dos homenajeados, como para todos los Buenos días a todos y a todas. Yo soy un guerrillero. Todos los que me habéis precedido ya habéis dicho todo lo que ha sido la historia y por qué vino la Segunda República y todas las leyes de la Segunda República que no se pudieron llevar a cabo. Pues sí, y luego pues tuve que sufrir durante la guerra. Ya estuve siempre en Aragón y luego me tuve que exiliar a Francia, volver a España, volver a Cataluña, y cuando ya se pierde Cataluña me exilo de nuevo en Francia y así fue la vida. Pero hay que pensar que en Francia, por ejemplo, si puedo hacer un poco de historia, pues no nos recibieron con los brazos abiertos. Hay que decirlo así. Que a lo mejor les merezcamos algo por habernos dejado pasar la frontera, porque si no Franco pues nos iba a matar a todos. Eso llevaba la intención de terminar con todo lo que fuera contra el fascismo. Nos hubieran asesinado a todos. Entonces,
Yo estuve, cuando la Guerra Mundial, participé en la... Fue movilizado en Francia en compañía de trabajo y estuve con el régimen de Daladier. A la época era Daladier el que era el presidente. El que presidente de la República Francesa era Albert Regrol. No era el mismo. Allí había el presidente, pero había el primer ministro. Igual que aquí ahora hay, por ejemplo, un rey y hay también un primer ministro. En Francia eso de los reyes ya se acabaron hace tiempo. En España, cuando vino la República, hubiéramos querido terminar ya para siempre con los reyes. Eso también lo pensábamos. Bueno, pero vino la época esa y participé en la Guerra Mundial y luego pues tuve que hacer la retirada de Francia para abajo hacia Toulouse, hacia el sur de Francia, que me hice yo que sé los cientos de kilómetros andando, porque teníamos que ir ya en el año 1942, ya cuando nos empezábamos a instalarnos, porque en Francia nos dieron el trabajo nuestro, el verdadero trabajo nuestro era o arrancar pinos o cortar leña, esto era. Entonces en aquella época estábamos trabajando, pero en el año 42 yo dije, pues ¿y qué hago aquí? Me entré en la resistencia en Francia y estuve con los maquis franceses. Ahí no estábamos muchos españoles con los maquis franceses. La resistencia era especialmente francesa contra los alemanes y también contra el fascismo. Entonces, cuando ya termine, cuando ya se libera el sur de Francia, yo digo, bueno, pues ya estoy harto de maquis en Francia. Ahora me voy a retirar, me voy para casa porque ya no tenía ni alpargatas ni camisas para ponerme. Ya digo, me voy a retirar a casa y se acabó. Para mí decía, ya se habrá acabado la guerra cuando se liberó el sur de Francia, que aún quedaba algunos focos de resistencia alemana sobre el océano y en la parte de Alemania aún quedaba algún hilo de resistencia. Pero yo pensé, una vez que estés en casa, pues me pondré a trabajar, a hacer lo que sea. Y luego pensé, digo, pero es que no hemos hecho lo más importante. Es que ahora tenemos a Franco todavía en el poder y hay que mirarlo de sacar porque era el momento. En aquella época, si hubiéramos sido asistidos un poco por el ejército americano, por ejemplo, que se encontraba, que habían desembarcado en Francia y estábamos liberando Francia, decíamos, pues aquí, ahora tenemos, si alguien nos ayuda, alguna democracia o algo, pues trataremos de arreglar el asunto de España, de liberar España. Pero tenía yo 22 años y digo, a 22 años no me puedo retirar ahora en estos momentos en mi casa y como si no hubiera pasado nada. Entonces dije yo, pues voy a entrar a los grupos españoles. Fue a esta ocasión, yo estaba en el 11 grupo francés y del 11 grupo francés de resistencia es entonces que pasé a la Unión Nacional Española, cuando he oído que se hablaba de la Unión Nacional Española. En la Unión Nacional Española he oído también decir que fueron los comunistas que fueron a lo mejor los iniciadores, sí, pero yo os puedo asegurar que habíamos más que pertenecíamos al Partido Comunista Español que verdaderos comunistas del Partido Comunista Español. Yo tengo aquí los colores de la bandera a donde yo pertenecí. Yo pertenecí siempre a la CNT, al movimiento libertario. Y como conocía mi deber, digo, pues yo
me voy a ir con él, es igual. O sea, los comunistas los consideraba como hermanos míos, ¿no? Como, digo, pero voy a entrar, me voy a ir con ellos, y me fui con ellos. Y claro, pues cuando he oído hablar también del Valle de Arán, yo soy uno de los instigadores de la entrada del Valle de Arán. Yo pertenecía a la 7ª Brigada, que es la que organiza la entrada al Valle de Arán. Solamente me vino un compañero de Viescas, Juan La Casa Las 10, y me dice, oye, paisanico, ¿por qué no te vendrías a los Altos Pirineos, que tú que has pasado las montañas, podías venir y pasaría gente a España, y Macris a España, porque a ver si podemos hacer algo para la liberación de España? Sí, pues, y me fui con él. Así que yo no participé, en lo del Valle de Arán no participé, a causa que me fui a un grupo especial para pasar gente de Francia a España. Mi trabajo era ese. Pasaba, por ejemplo, un grupo de guerrilleros que a lo mejor los pasábamos y ya no los volvíamos a ver más. Porque esto, para mí aquello fue un suicidio. Para mí fue un suicidio. No fue porque no se llegó a liberar, España. No fuimos ayudados por nadie, porque si hubiéramos tenido un gobierno republicano español cuando queríamos ocupar el Valle de Arán, que hubiéramos ocupado un poco de tierra del Valle de Arán, porque se podía haber ocupado el Valle de Arán, pero si hubiéramos tenido un gobierno responsable de la República, que no lo teníamos, éramos abandonados por toda la gente, por todos. Hay que pensar en eso. Entonces, ¿a dónde echábamos nosotros mano? Si nosotros cuando pasábamos la frontera, estos compañeros que tengo delante de mí, por ejemplo, estos compañeros que pasaban como yo pasaba, que a lo mejor estos no los pasé yo, pero pasé bastante por el Sobrarbe, y luego me quedaba una semana con ellos y volvía a buscar otros y volvía a traerlos a España, que era un trabajo muy peligroso, porque tenía yo que cruzar la frontera y y tenía 22 años y cumplí los 23 años en Saravillo. No sé si sabéis dónde está Saravillo, está en el Sobrarbe. Allí en una covacha cumplí los 23 años. Y allí nos cercaron a la cueva, y allí vimos el momento que ya íbamos a seguir a estos compañeros que tengo aquí delante. En fin, tuvimos la suerte de poder pasar el Cinca, o el Cinqueta, el río, y salvamos. No sé si es que he tenido suerte de pasar entre las balas, pero haber sufrido como he sufrido, ya en la guerra de España, y la guerra mundial en Francia, y haber visto caer tantos compañeros y tantos amigos y tantas familias que han caído por esas carreteras, y yo estar de pie, casi me parece una cosa rara, me parece como si encontrara ya, o eso, no, que yo esté de pie, que tenga tantos compañeros muertos, pues sí. En fin, ya terminó la guerra para nosotros. Cuando se libera Francia ya termina la guerra mundial, ya terminó la guerra. Aunque hubiera después, pero yo en el año 44, pues sí que tenía confianza que alguien nos ayudaría para echar a Franco de fuera. Porque nosotros lo que queríamos era echar el régimen franquista de fuera. Nosotros cuando cruzábamos la frontera no veníamos ni a robar ni a matar. Y no teníamos bastantes armas para poder luchar contra el ejército fascista español. Imposible. No teníamos el armamento pesado, no teníamos nada.
no teníamos un avión que hubiera ido a bombardear, yo qué sé, Barcelona o Madrid para matar a los responsables del fascismo. No lo teníamos, todo eso no lo teníamos. Entonces nos teníamos que contentar con lo que teníamos en las manos. Y vino el momento que tuvimos que abandonar. Pero yo creo que si hubiéramos tenido un gobierno republicano español responsable en Francia, con las democracias nos hubieran ayudado más fácilmente y hubiéramos podido tener, por ejemplo, bastante dinero para cuando cruzábamos la frontera, que hubiéramos llevado en nuestros bolsillos bastante dinero para poder pagar. Y como no llevamos bastante dinero para poder pagar, pues la gente que se quedaba dentro del país pues tenía que ir o comerse un cordero de algún rebaño de ganado, y eso tampoco era, esta lucha no era una lucha para liberar el país. Y eso yo lo comprendí, pero cuando ya había pasado ya por el aro, como muchos de los compañeros. He tenido amigos íntimos de Caspe, de muchos sitios de Aragón, que han muerto en los mártires, muchos. Porque, no sé, a veces aún voy al recordatorio de Santa Cruz de Moya, que fueron los únicos mártires que resistieron en las montañas de Cuenca y de Aragón, encima de Teruel. Pero yo comprendo que esa resistencia no podíamos continuarla. Yo me retiré a casa, me retiré a casa porque no tenía en ese momento tenía una bronquitis terrible que no podía ni respirar. Me tuve que retirar, les pedí que me fui a Olorón-Santa-María, allí en el Pirineo, que es ahí donde teníamos el cuartel, y le dije, bueno, pues yo ahora ya estoy harto de guerra y me retiro. Bueno, desde luego. Y en el año 1945, el 8 de mayo del 45, ya se terminó la guerra mundial y ya está. Solamente si hubiéramos llevado bastante dinero no hubiéramos tenido falta, no hubiéramos tenido la necesidad de ir a refugiarnos en una casa que no sabíamos quién vivía en esa casa. Una de las ocasiones que pasábamos un grupo bastante importante con alguna mitralleta y alguna arma corta, porque no teníamos otra cosa, y un par de fusiles ametralladores de estos, y había dos compañeros que no siguieron la senda donde teníamos que pasar, se extraviaron, íbamos mojados, que llovía sin parar, y vieron que había una luz en una casa, y dice, se ve que pensaron, nos vamos a refugiar en esta casa. Se refugiaron y los dos murieron. Los mataron, vino la Guardia Civil y los mató. Cuando se estaban comiendo un plato de sopa los mataron a los dos. Así que yo a partir de ahí digo, pues ya no podíamos continuar la lucha. Pero si hubiéramos tenido dinero, yo creo que hubiéramos podido continuar la lucha, porque la gente hay quien nos recibía y hay quien no nos recibía, porque España se quedó con un terror terrible, un miedo terrible. Nadie quería, no pensemos que hay quien me ha dicho que incluso hubo maquis que hicieron discursos por algunos poblados del Sobrado. Yo hubiera querido estar presente. Yo sé que yo pasaba a la gente, los dejaba allí, me volvía a Francia, pero la mayoría de los que pasé a España están enterrados por tierras españolas, la mayoría. Y si alguno, entre otros, ha salvado la vida,
pues estuvo en la cárcel hasta que Franco no murió. Bueno, que no, yo como he luchado en estas condiciones, yo sé lo que fue la lucha. Y desearía que no se volviera a repetir eso. Que reflexionáramos un poco todos, porque hay que reflexionar. Y desearía que España volviera a vivir por lo menos con una república federal y que España tuviera libertad. Le pediría que todas las comunidades españolas pudieran vivir con libertad y poder trabajar, evitar la emigración, repoblar los pueblos estos que han estado despoblados. Todo eso lo pediría yo. Si tuviera fuerza, aún trabajaría para que estos pueblos se volvieran a repoblar, porque todas estas sierras están así, La Sierra Aguara es lo mismo, está la despoblación. Entonces, eso sí que lo pediría. Y pediría, pues, mucha libertad para el pueblo español. Nada más que eso. Y os diría salud y libertad. Agradecer a Charata, a Nico y Batallón 5 Villas la gran labor que realizan para que las atrocidades que se cometieron no queden en el olvido. Agradecer también a Monse y al resto de la Ronda de Montaña el enorme esfuerzo realizado para acompañarnos en este día. Salud y República. He escrito un homenaje para esos compañeros que lucharon y murieron por nuestras ideas, por nuestras libertades. Sin embargo, en el momento en el que Monse nos trasladó la invitación de la asociación a este acto, lo entendimos como un gran honor, y como acabamos de escribir una canción que expresamente contaba una historia del maquis de los guerrilleros, nos vamos a tener que trasladar unos años después de la fecha en la que murieron los que hoy homenajeamos. Estaríamos alrededor de finales de del año 49, final del 50, comienzos del 50. Hasta ese año, en la Peña Montañesa, en las cuevas que existen debajo, la agrupación guerrillera del Alto Aragón, cuyo fundamental objetivo era el que ha contado Martín, el de hacer pasar a la gente, el que entrasen los guerrilleros y militantes que se iban a extender por toda España para seguir luchando. Esa agrupación, como digo, en aquel momento, que llegó a ser muy numerosa, pero con ese objetivo básico, fue desmantelada por la Guardia Civil, se abandonaron las cuevas, y la canción intenta contar la historia de un posible guerrillero, de uno de aquellos últimos guerrilleros. Se llama Canción sin final, y como digo, es la primera vez que la vamos a cantar, con que ya perdonáis los errores. Pasaron ayer al oscurecer, Huinan y Gato Montés pisan con tan leve pie. Solo quedamos los tres, no hay varas ni que comer, ni en la espelunga mujer nos podemos ya esconder. Cerca nos vienen siguiendo los guardias fuertes retén. Si logro pasar a Francia, a buscaros volveré. Basta de lloros, mujer, cuida a tu madre, mujer. Tú aunque te peguen, no sé, nada he visto, nada sé. Cada instante que me des, la vida te deberé. Cuando
chinibuelos se cerró el bosque tras él. Cruzan la sierra, te haces el hombre chaval, o cantas tú de tu madre a ocuparse la social. Sierra Ferrera, la valle detrás, senda y rayera, no mires atrás. Yo he atado mucho, madre, en el corral. Lo que más duele es oírla gritar. Antes de salir el sol, una patrulla informó. Un bandolero cayó, por el bosque huyeron dos. Un morral, un naranjero, libros y una tricolor. En el bolsillo una foto, una joven y un bidón. No me preguntes
Que viene, que viene, que viene.